¿Qué tal, señores y señoras? Este es Preacher con un nuevo video que nadie pidió. La razón de este video es demostrar por qué Ghost Recon Future Soldier es mejor que Wildlands en vísperas de que va a salir Breakpoint. Entonces espero que en Breakpoint mejoren muchas de las cosas que voy a platicar en este video. Y este video va a ser un poco diferente porque lo voy a tratar de narrar en vivo, espero no cagarla tanto y que se entienda lo que quiero decir. Wildlands obviamente es muy distinto que Future Soldier, al que puedo ir a donde quiera y definitivamente Wildlands mejora muchas cosas. El motor gráfico es muy bueno. Yo he pasado horas viajando, bueno, no horas, pero sí minutos viajando por los países simplemente para ver los paisajes y en los diferentes climas y horarios, etcétera. Tiene muchas cosas buenas, como lo decía en el trailer, puedes elegir cómo vas a enfrentar la misión, ¿no? Ya puedes llegar de diferentes puntos, coordinarte con tus compañeros, etcétera. Sin duda Ubisoft usó muchos de los recursos que ya he usado en otros juegos para hacer este, y como lo dije, mejoró en muchos sentidos, pero donde les falló uno muy importante, creo yo, que es en los controles. ¿Y a qué me refiero con esto? A que cuando mueves a tu personaje realmente no se siente como un soldado de élite. A la hora de los combates esto es muy notorio y la verdad a veces es hasta frustrante. Quiero hacer notar algo. Cuando te mueves hacia atrás, hacia los lados, en Wildlands, el personaje siempre está viendo hacia el mismo punto. Esto obviamente pues, es un movimiento un poco antinatural y comparado con Future Soldier, que ahora vamos a ver. Vean cómo el personaje cuando se mueve hacia los lados hace un pequeño giro, su cuerpo se mueve, eso se siente un poco más natural. Y cuando camina hacia atrás pero volteando, ¿no? O sea, en realidad está caminando hacia el frente, volteando hacia atrás. Y esto es como a la hora de disparar, simplemente se siente como, vean cómo gira su cuerpo a la hora de disparar, ¿no? Y por supuesto tenemos otros movimientos que fueron muy extrañados, al menos por mí, que yo recuerdo cuando recién salió este juego en el 2012, el hecho de que te acuestes y empezaras a girar me alucinaba. Obviamente también cuando se avienta y gira, ¿no? Recuerdo que haber visto un video donde hablaban sobre que para hacerles los movimientos de Future Soldier usaron no sé cuántas animaciones y utilizaron personas del ejército que estuvieron supervisando los movimientos, y por supuesto el cambio de cobertura, ¿no? Que fue una de las cosas que mejor se implementaron en Future Soldier, cosa que en Wildlands simplemente no existe. A mí me hace pensar, lo digo como sospecha, sin ningún argumento más que la propia observación, que Wildlands es Far Cry, que utilizaron el código de Far Cry y lo adaptaron a tercera persona. Otra de las cosas que también arruinaba Wildlands es las animaciones a la hora de subirse a un carro o de salirse de ellas. Y aquí se ve muy natural porque no hay ningún enemigo ni nada, pero a la hora de que se arma la balacera y tú te bajas del carro y tienes que esperar la animación, y eso es sumamente desesperante. A la hora de que quieres revivir a tu compañero y estás en medio de los balazos es sumamente frustrante, porque aparte cuando los revives, si te pegan una bala, se corta la animación de la recuperación y es muy frustrante. Otra de las cosas también que me parece muy absurdo es que cuando te matan el personaje queda tendido en el suelo. Voy a dejarles una mina a esos como si fuera parapléjico o algo así, y hubiera sido muy bueno que pudieras mover la cámara. Creo que cuando juegas en multijugador se puedes mover la cámara, pero aparte y te inyectan y simplemente ya mágicamente se le acabó la paraplegia. Son detallitos pequeños que a lo mejor para mucha gente no es tan importante,
pero al menos para mí sí son cosas que hacen la diferencia a la hora de un juego. Los controles, la forma en que tú mueves a tu personaje, para mí es sumamente importante, sobre todo a la hora del combate. Obviamente ya cuando juegas mucho esto te acostumbras, pero de entrada sí es muy difícil. Otra de las cosas que me super molestaba era el cambio de perfil automático, el cambio de hombro, quiero decir. De repente estás apuntando hacia un lado y si entras a una parte, por ejemplo aquí, no puedo pegarme a la pared y ver si está hacia allá, ¿no? Entonces a veces funciona, a veces no, y eso es sumamente frustrante. Aquí ya se me va a acabar el tiempo. Tenemos 27 segundos todavía. Creo que lo tengo una dificultad muy fácil. Por eso ¿dónde está la computadora? Está arriba. ¿Y por dónde subo? Por acá. 9 segundos. Cállese. Toma. No sé, pudieron haberle echado un poquito más de ganas. Diablos, por pequeños segundos fallé. Ahí, por ejemplo, a la hora de voltearme tengo que girar toda la cámara y es muy frustrante. Aquí lo tengo una dificultad relativamente fácil, por eso aguanté muchas balas, pero si lo juegas en extremo, este tipo de detalles es sumamente frustrante. Y bueno, a ver, nuevamente voy a hacer una pequeña comparación con Future Soldier. Como les comentaba aquí, las animaciones, por ejemplo, cuando salta una bardita o cuando pasa un obstáculo, por ejemplo, ahí fue un simple salto, ¿no? Pero si la pared es más gruesa, incluso se brinca así como de espalda y no sé, esta variedad de animaciones son las que hacen para mí la diferencia. Simplemente se siente abismal el cambio de controles entre Future Soldier y Wildlands, ¿no? El muñeco se siente mucho más fluido y pues esto enriquece más el juego. Ven ahí cómo utiliza sus pies para llegar hasta el otro lado, ¿no? Brinca y con el pie se impulsa. Entonces por supuesto el cambio de cobertura es algo muy útil, pero aparte permite flanquear bien, ¿no? Entonces aquí tenemos flanquear. Hay otra cosa en que en Wildlands de repente, como esto es automático, de repente ve hacia arriba, pero luego otra vez ve hacia abajo. En Future Soldier puedo controlar mejor si quiero voltear y disparar hacia arriba, o puedo disparar por un lado, ¿no? Que eso es muy útil a la hora de tirar balazos ya en el juego. Entonces, por estos pequeños detalles, creo yo que Future Soldier es mucho mejor juego que Wildlands. Esperemos que en Breakpoint, que el cual voy a jugar la beta el día de mañana, hayan corregido muchos de los errores. Supuestamente escucharon a la comunidad y no sé qué. A ver, vamos a ver si corrigieron estos detalles, que por lo menos el personaje se sienta, vean nomás, vean cómo se no, es simplemente, si alguien tiene Wildlands y al cambiar de Wildlands a Future Soldier, luego se siente la diferencia. Entonces bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Si alguien más piensa como yo, coincide conmigo, o si no coincide, vamos a ver si llegamos a las 10 vistas de este video, y si bien nos va, un par de comentarios. Entonces nos vemos hasta la próxima. Bye.